Un saludo muy especial en esta mañana a todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo a través de este medio. Queremos iniciar en esta hora con una poderosa oración a nuestro Dios. Queremos invocar su presencia, queremos adorarle con todo nuestro corazón y decirle a Él que es grato estar reunidos donde quiera que estés en esta hora en su presencia. Te invito para que inclines tu rostro, cierres tus ojos y ores conmigo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos tu palabra, bendecimos tu iglesia y bendecimos todas las familias, Señor, que hoy, Padre, se congregan alrededor, Señor, de este tiempo de adoración, de este tiempo de alabanza, de este tiempo de gloria, de este tiempo, Señor, en el cual podemos decir que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Bendecimos en esta mañana a toda persona, Señor, que se conecta a través de este medio. Y en el nombre poderoso de Jesús, creemos, Señor, que los enfermos son sanados. Creemos, Padre Celestial, que quienes están enlutados, Señor, son consolados. Creemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quienes sufren violencia, quienes sufren persecución, son, Padre, guiados por ti, que tu mano poderosa les ayuda, que tu bendición provee a aquellos que están en escasez y en dificultad. Y en el nombre poderoso de Jesús, creemos que tu iglesia, Señor, se levanta en esta mañana en victoria, en bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Igualmente en esta hora les invito para leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, la poderosa palabra del Señor. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 3 en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bendición esta palabra. El apóstol Pablo ora por los cristianos de Filipos, pero no solo ora por ellos, ora también por todos los cristianos del mundo. Y esta oración permanece en la palabra para darnos a entender de que Dios hará su obra poderosa en nosotros, y Dios nunca terminará su obra en nosotros, sino que la completará. Por eso estamos seguros, como dice el apóstol, de que quien empezó en vosotros la buena obra la terminará. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Gracias, Dios, por este tiempo tan maravilloso y tan precioso, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor, anhelar tu presencia todos los días de nuestras vidas, Señor. Decirte cuánto te necesitamos a ti, Padre Santo. Cuánto te anhelamos, Señor. Gracias, Padre. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera
restauranos, avívanos, oh Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana tan especial, después de esa oración tan poderosa y ferviente del pastor. Hoy declaramos un día de victoria, un día de fe, un día de gozo y un día de regocijo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y hoy declaramos que la palabra de Dios llegará a cada vida, a cada corazón. Y hoy declaro sobre mi vida que yo soy tu instrumento, Espíritu Santo. Soy tu hija, Padre de los cielos. Y hoy derramo, Señor, tu gloria y tu palabra sea glorificada para ti, Señor. Porque lo que hacemos, Señor, es impartir tu palabra como instrumentos de Dios que somos, Señor. Bendice cada iglesia, bendice cada grupo familiar y bendice los hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana tengo el privilegio de predicar la palabra y tengo un título que se llama Caminando en la Palabra. A veces decimos, no leemos la palabra. ¿Por qué vienen tantas cosas, tantas circunstancias? Porque no caminamos en la palabra. Cuando caminamos en la palabra es entender lo real, lo revelador que hay en nosotros cada día y que se manifiesta a través de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver 4 puntos de cómo caminamos en la palabra. Amén.
El primer punto, la palabra es nuestro sustento espiritual cada día. La palabra de Dios es nuestro sustento espiritual. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Mateo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí en el capítulo 4 habla de la tentación de Jesús. Cuando Jesús venía de ayunar, el enemigo lo atacó. ¿Y cómo lo pudo contrarrestar Jesús? Con la palabra. Cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Cuando decimos que la palabra es tu sustento espiritual, Jesús venía de ayunar. Cuando nosotros ayunamos, y yo sé que todos hemos ayunado, siempre tenemos que estar con la palabra, escuchando la palabra, leyendo la palabra. Y cuando estamos ayunando, el espíritu está sensible, hay un toque, hay un fluir. Cuando entendemos eso, comenzamos a entender y a dimensionar que el ayuno hace que nos sostengamos espiritualmente, que la palabra nos sustente espiritualmente. Porque cuando vino el dardo del enemigo sobre Jesús, ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú como hijo de Dios tienes que alimentarte la palabra, sustentarte la palabra. Cuando ayunes, la revelación que Dios me dio es que el ayuno no es para que tú aguantes hambre, no es para que tú hagas huelga, no es para que le tuerzas el brazo a Dios, sino que entres en la dimensión reveladora que el ayuno te va a sustentar espiritualmente. En el versículo 7 del mismo capítulo 4 y el versículo 8 no lo vamos a leer, pero aquí Jesús también le confrontó con la palabra. El diablo le quiso poner siempre a Jesús cosas de tentación. En el versículo 7 con la autoridad y el versículo 10 con el poder de Dios. Pero siempre Jesús contestaba ¿con qué? Con la palabra. Léalo en casa y lea este pasaje del 1 al 11 y usted va a ver cómo Jesús entendió la dimensión de la palabra como sustento espiritual. Cuando tú entiendes esto, tú comiences a memorizar palabra, a declarar palabra. Cuando venga el dardo en el ámbito emocional, en el ámbito económico, en el ámbito espiritual, cuando tú comienzas a confrontar al enemigo, pero con la palabra, no lo confronte ni en sus emociones, ni en su rabia, ni en su enojo, porque ahí usted se está debilitando. Vaya a la palabra. Y cuando el enemigo quiera venir a ponerle un dardo de escasez, que no tienes nada, y tú le dices, yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. La palabra es vida. La palabra te fortalece. La palabra hace que cuando tú camines en ella, te sostienes en una persona que sabe la dirección del Espíritu Santo, que sabe caminar en lo profético, que sabe caminar en lo sobrenatural, porque vas en la palabra, no vas en tu fuerza ni en tu emoción. Y el segundo punto, cuando caminamos en la palabra, ella siempre va a permanecer para siempre en nosotros. La palabra de Dios siempre va a permanecer en nosotros. Vamos a Isaías,
Isaías 40. Isaías, versículo 40, versículo 8. Isaías 48 dice así: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando entendemos la palabra de Dios, sabemos que va a permanecer en nosotros. La palabra permanecerá, venga lo que venga, pase lo que pase. Y quiero acompañar esta cita con 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué esas dos citas? Porque en una, la palabra siempre va a permanecer. La palabra siempre va a ser vida en nosotros. Y segunda, en Timoteo, la palabra de Dios es inspirada para enseñar y redarguir. Cuando entendemos la palabra que está en nosotros, que la leemos todos los días, comienza el Espíritu Santo a traer un redarguir, un rompimiento. ¿Y qué significa la palabra rompimiento? Cuando dice en 2 de Timoteo 3:16, y la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. A veces estamos en la zona de confort y estamos en lo mismo y en lo mismo, pero la palabra, como es vida y es viva, comienza a traerte un nuevo tiempo en tu vida y te saca de la zona de confort y te saca del diseño del enemigo y te traslada al diseño de Dios, porque la palabra es vida. La palabra trae un rompimiento. No te puedes quedar en lo mismo. Transiciona, transiciona. Y yo quiero ver dos ejemplos, pero no miraremos los textos. Está el ejemplo de Gedeón en Jueces capítulo 6. Gedeón fue un hombre que le dijo a Dios: soy el menor, soy pobre, pero Dios lo despertó a través de la palabra y lo transicionó a ser un guerrero para vencer al pueblo de Madián en el pueblo de Israel. Comenzó el Espíritu de Dios a traer en él vida, a traer fuerza, a traer instrucciones. ¿Por qué? Estaba guiado por la palabra. Entonces la palabra nos transiciona. También el ejemplo de Débora, Jueces 4, estaba en el anonimato, era una jueza, pero cuando Dios la transicionó a una mujer profetisa y despertó el pueblo de Israel que estaba dormido. Es tiempo de despertarnos, es tiempo de entender que la palabra que está en nosotros y la palabra que leemos todos los días nos confronta. Cuando viene esta confrontación a través de el Espíritu Santo, por medio de la palabra, entramos en una transición, pero no en la emoción, es guiados por la palabra, es guiado bajo un fundamento, es guiado bajo una palabra firme que Dios ha dado. Por eso tenemos que caminar en la palabra. Primero, la palabra, cuando caminamos en ella, nos ayuda a sostenernos cada día en ella. Es un sustento espiritual. Segundo, cuando caminamos en la palabra, en ella permanecerá siempre, porque será vida y traerá un rompimiento que te sacará del diseño del diablo y te trasladará al diseño de Dios. Y como tercer punto, cuando caminamos en la palabra, ella se vuelve rema. Rema quiere decir que la revelación de ella que está en nosotros se vuelve tan propia que cuando la escuchamos,
Cuando la leemos, se vuelve un deleite, la cual florece en cada situación que pases, porque ella nos insta a que seamos hacedores de la palabra. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, versículo 22 al 25. Ser hacedores de la palabra. Cuando usted es hacedor de la palabra, su revelación es nueva, es fresca, quita lo viejo, entra en el deleite y florece en cada situación que usted tiene. El primer versículo, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si usted quiere tener una revelación fresca, si usted quiere tener una unción fresca, si usted quiere cada día sentir ese toque del Espíritu, usted ora, ayune, escuche la palabra, viva la palabra, memorice la palabra, sea hacedor de la palabra. Porque cuando somos hacedores de la palabra, comenzamos a entrar en el rema, que es el rema está en nosotros a través del Espíritu Santo, caminamos en la palabra y la revelación que tiene cada día es nueva, no es antigua, no es vieja, y nos enseña a entrar en un deleite de una manera tan fresca que tú comienzas a obedecer la palabra y a entender la palabra, porque es algo deleitoso. Es algo hermoso, porque viene algo que trae el Espíritu de Dios sobre ti y comienzas a escucharla y a leerla, a meditarla y a caminar en ella en una frescura que solo lo da el Espíritu de Dios. Y miremos el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Cuando somos hacedores, la palabra permanece. Y aquí está haciendo una comparación. Cuando usted es oidor, usted se mira en el espejo, mira su rostro, luego se va y se olvida quién era usted. Entonces, cuando somos oidores, la palabra no se retiene, la palabra se va fácilmente. Y entonces, ¿qué pasa aquí cuando la palabra no se retiene? El enemigo llega y te manda un dardo, te manda una afrenta, te manda situaciones duras, pero como eres oidor, la palabra ¿qué? Se va, no ha permanecido en ti. ¿Qué sale de tu boca? Emociones, quejas, angustias. ¿No sale qué? La palabra de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da libertad, persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será ¿qué? Bienaventurado, que quiere decir bendecido en lo que hace. Aquí hay un paralelo en ser hacedor o ser oidor. Usted quiere tener fresca unción, fresca revelación, un rema, que Dios le hable. El rema es, por ejemplo, Dios le habla del amor. Usted se levanta en la mañana, hace su devocional y Dios dice amor. Usted busca un texto que diga, hable sobre el amor, y por ahí Dios le va hablando a su vida, para su prójimo, y le enseña que tiene que siempre tener la revelación de la cruz, primero con Dios y luego con sus semejantes. Y aquí dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra, le da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra trae libertad. La palabra te saca de cautividad, la palabra te saca de opresión, pero la tienes que practicar, ser hacedores.
Y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Cuando eres oidor olvidadizo, no hay rema, no hay unción, no hay revelación. Camina según las circunstancias, camina lo que ves, camina según lo que ves, caminas en tu fuerza. Te cansas, te debilitas, te sientes agotado, llegan los dardos y no sabes para dónde das. Y serás bienaventurado. Por eso, cuando caminamos en la palabra y entramos en la frescura del Espíritu y que haya un florecer cada día, tienes que ser hacedor de la palabra, que escuche la palabra, que la medites, que la profundices. Y cada uno de ustedes tiene un depósito de Dios. En ese depósito de Dios, Dios te ha hablado, Dios se ha manifestado, pero no dejes que el afán, no dejes que la angustia, no dejes que el cansancio, no leas la palabra, escudriña la palabra. La palabra es viva y la palabra siempre va a ser nuestra fuente de autoridad. En la palabra está escrita muchas cosas que aún nosotros no hemos aplicado. Y Dios quiere que entremos a lo profundo, en el secreto, en la intimidad, y que ya no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra, en el nombre de Jesús. Y en el cuarto punto, cuando caminamos en la palabra, entendemos el kairos de Dios en nuestras vidas. Nos soltamos en sus manos y entramos en un aceleramiento del cumplimiento de sus promesas. Y yo quiero que vayamos al Salmo 18. Salmo 18. Pero del 1 al 6, yo voy a ponerlos como en contexto para no leer todos los 6 versículos. Dice, acción de gracias por la victoria. Aquí David estaba dando gracias a Dios porque lo había librado de sus enemigos y también de la mano de Saúl. Pero aquí hay algo muy hermoso. David comienza a expresar que Dios era su castillo, su fortaleza, su escudo, lo salvó de sus enemigos, lo salvó de la muerte, pero en el momento indicado él invocó a Jehová. Y en esa invocación vino la palabra como un torrente del Espíritu de Dios y trajo frescura en él. Y él entendió que la victoria que él estaba recibiendo venía de Jehová de los ejércitos. Usted conoce la historia de David en Primera de Samuel, cuando debilitó a Goliat. Siempre él iba con la palabra, las estrategias, las instrucciones, con la palabra de Dios. Nunca lo hizo en sus fuerzas y él siempre dio en el punto. Él siempre dio en el blanco. Y así quiere Dios, que siempre estemos guiados por la palabra. Y quiero en esta parte, en el Salmo 18:30, dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Cuando David entendió que perfecto era el camino de Dios y acrisolada la palabra de Jehová, era que la palabra de Jehová era como algo que se estaba probando en él. Acrisolada quiere decir prueba. Acrisolada la palabra de Jehová. O sea, la palabra de Jehová en David fue acrisolada, fue probada en él, porque él entendió el kairos de Dios y Dios le dio la victoria. Y cuando tú entiendes que si estás bajo la palabra de Dios, es como una cobertura. Y cuando vas a la dimensión de la batalla, no es en tus fuerzas, no es a tu manera, no es en tus instrucciones, es en el tiempo kairos de Dios, en el cual das en el punto blanco, comienzas a ser una persona dirigida por Dios, guiada por Dios. No te fatigas porque vas dirigido por la palabra.
Cuando hay momentos de guerra en nuestras vidas, cuando hay momentos de dificultad en nuestra casa y hay que entrar en guerra, el Espíritu de Dios da diseños, da instrucciones. Hay momentos que hay que hacer guerras y hay que batallar con las armas espirituales, la oración, el ayuno y la palabra. Hay momentos que hay que adorar, hay momentos que hay que dar gracias. Pero cuando vamos dirigidos por la palabra, no nos cansamos, no nos fatigamos, sino que vamos caminando en la palabra. Por eso tenemos que entender que David aquí en este texto dice, y escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios es tan poderosa en nosotros que comienza a probarnos. Dice, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y yo quiero decirte en esta mañana, cuando tú caminas en la palabra, tú comienzas a despertarte en nuevos tiempos, en nuevos moveres, en profundidades del espíritu. Se va la monotonía, el letargo, la pesadez, el cansancio. Y cuando tienes que librar esas batallas con tus hijos, con tu esposo, en lo económico, en lo espiritual, el desánimo, llega el Espíritu de Dios y a través de él trae un rema, una palabra, y esa palabra te llega al logos, y en ese logos hay una revelación del Espíritu y comienzas a caminar en ella y estás caminando en una convicción, en una seguridad, pero tiene que haber una relación diaria con Dios. Por eso en esta mañana yo quiero decirles que cuando caminamos en la palabra, primero entendemos que la palabra es nuestro sustento espiritual. Segundo, que el enemigo a veces quiere atacar nuestro diseño y quiere enclaustrarnos, pero nosotros, como la palabra permanece, es viva y nos reargulle, la palabra nos hace que nos despertemos como valientes, como guerreros de Dios, y salgamos de ese diseño del enemigo y entremos en el rompimiento para entrar al diseño de Dios. Tercero, que cuando caminamos en la palabra tenemos que ser hacedores, no sea un oidor olvidadizo. Sea hacedor, apréndase la palabra, escudriñe la palabra, busquen otras versiones, conozca la palabra. Su depósito tiene que ser profundo. Ya no estamos para que estemos en la orilla, vamos a lo profundo. Y tercero, entrar en el Kairos de Dios. Cuando entramos en el Kairos de Dios, la palabra nos enseña cómo vencer las batallas. No es en tus fuerzas, no es a tu manera, es en el diseño de Dios, a la manera de Él, que te vuelves tan sensible a la voz de Dios, que te da una palabra tan precisa, tan exacta, para que guerrees contra el enemigo, dándole palabra de Dios para que contrarrestes todo dardo del enemigo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu palabra. Que mis hermanos, que yo, Señor, camine en tu palabra. Somos tus instrumentos, somos tus hijos, Señor. Que entendamos, Señor, el valor de la palabra, el profundizar en la palabra, porque ella es viva y eficaz. Y sabemos, Señor, que Dios está enseñando a su iglesia a que camine en la palabra día a día, momento a momento, para que no nos dejamos enredar ni distraer, que tengamos un discernimiento pleno de lo que Dios tiene para este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Mañana queremos declarar tu palabra y destacar, Señor, que caminaremos en ella, como dice esta canción, Dios de pactos, que guarda sus promesas, Señor.
Dios siempre estará allí atento a desatar la promesa sobre tu vida, pero tienes que obedecer la palabra, tienes que caminar en la palabra y ser hacedor de ella. Por eso en esta mañana declaramos, Señor, que tú eres un Dios de pacto, Señor, que cumples tus promesas, Señor. Y hoy declaramos, Señor, en cada uno de mis hermanos el deseo de leer tu palabra, de escuchar tu palabra y ser hacedor de ella. Cumple tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy aquí. Oh, sí, Señor. Hoy declaramos, Señor, que en la intimidad, Al abrigo de tu trono puedo estar. oh, sí, Padre, así es. Junto a ti, Oh, sí, Señor. al ver tu santidad, Haz que los hermanos sientan ir a tu intimidad cada día, escudriñar tu palabra y ser hacedores de ella, tu Señor. amor. Oh, sí, Padre, así lo creemos. Nunca más seré Que tú eres un igual. Dios de pacto, Al Señor. salir de este Que tú cumples tus santísimo promesas. lugar. Oh, sí, Señor. Dios de pacto, Oh, sí. que guarda sus promesas. Que cumples tu palabra. Cumple tu palabra. Que guías nuestro destino, Señor. Oh, sí, Padre. Confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Descanso en tu palabra. Y por tu gracia estoy Por aquí. tu gracia estoy aquí. Oh, sí, Señor. Guía el destino de cada hermano en esta mañana. Que entiendan, Señor, que cuando están bajo tu cobertura, cuando están bajo la palabra, Señor, el Espíritu de Dios traerá memoria de promesas que tú has dicho ya no se pueden, las tiro a un lado, pero hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios es un Dios de pacto, que hace que entiendas y descanses en la palabra y que camines en ella. Por eso hoy declaramos, Señor, que tú, Señor, estás con nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos, Dios de pacto, Dios de pacto, que guarda sus promesas. que cumples tu palabra, Tu palabra. que guías tu destino, Guías mi Señor. destino. Guías el destino de tus hijos con tu palabra. Confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Descansa en la palabra de Dios. Descansa, descansa. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Padre. Tú eres el Dios de pacto, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que cada uno, Señor, caminamos en tu palabra, porque este es sustento para nosotros, Señor. Y entendemos que tu palabra permanece en nosotros cada día. Y declaramos Guarda tus promesas. que cumples. Tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos. Confío en tus Oh, sí, Padre. Descanso en tu palabra. Por tu gracia. Tu gracia estoy
promesas que tú has dicho no se han cumplido, trae a memoria, pero declara la palabra y confía en Dios, que Dios no se ha olvidado de tus promesas, pero camina en la palabra, porque Dios está contigo. Él guiará tu destino, Él guiará tu casa y Él guiará cada día estas promesas que las tienes olvidadas, que las tienes abajo, que las tienes afuera, que ha dicho no creo. Hoy, en el nombre de Jesús, resucitan tus sueños, resucita esas promesas y resucita a través de la palabra estos tiempos de Dios contigo. Despierta, Señor, despierta a tu iglesia a un nuevo tiempo de ser guerrero, de despertarse a una nueva transición. Por eso hoy declaramos que tu palabra es nuestro sustento espiritual, que tu palabra es vida, Señor, que nos traslada el diseño del enemigo al diseño de Dios, que comenzamos a ser hacedores de la palabra y que comenzamos a caminar en tu palabra en el tiempo kairos de Dios. En el nombre de Jesús oramos y te alabamos. Amén y amén.